Mateo 13, entonces del 24, porque son varias, ¿cierto? Entonces la del 24. Listo. Es una parábola, la hemos escuchado, ¿cierto? Muchísimas veces pienso que la hemos escuchado. Inclusive ahí en Mateo 13 hay varias. No sé si de pronto ustedes, ¿cuántas parábolas recuerdan? Más o menos, digamos que haya en la Biblia, ¿cierto? Conocidas, más o menos conocidas son 15, pues que dicen parábolas, o sea, que dice parábola de tal, más o menos son 15. Pero los que han estudiado la Biblia dice que son 30 y como 7, 38, más sin embargo ahora dice que son 70, ¿sí? ¿Y a qué se refiere las parábolas? Son a narraciones cortas que nuestro Señor Jesús utilizó para enseñar, no solamente a sus discípulos, sino para enseñar al pueblo, a la gente, ¿sí? Narraciones cortas. Y no le cambié el nombre, ¿sí? Porque sencillamente queremos reflexionar sobre eso, el trigo y la cizaña. ¿Listo? Voy a leerlo completo, ¿sí? Y después ya lo vamos a estudiar. ¿Listo? Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La hemos escuchado, ¿cierto? Bueno, listo. ¿Qué es cizaña? De acuerdo a lo que nos está enseñando la palabra aquí. Exacto, una mala hierba, ¿cierto? Yo no me ha tomado el atrevimiento así como de buscarla en Google ¿sí? Y si uno mira esa imagen, es igualita al trigo. O sea, es mejor dicho, mientras crece, es la misma prácticamente. No la diferencia nada. ¿Sí? Ya cuando da el fruto, ahí sí ya se hace la diferencia. ¿Sí? Porque la cizaña da un fruto venenoso, amargo, dice. Y el trigo, pues lógicamente da un fruto, un buen fruto. Entonces, ¿sí? Entonces, yo busqué cizaña, dice, es una planta que crece solita entre los sembrados. Crece sola, o sea, es maleza. ¿Sí? Especialmente en el trigo. Dice, y la harina, imagine, y su harina o su semilla es venenosa. Es una planta dañina que se parece mucho al trigo, lo que estábamos hablando. ¿Listo? Eso es planta, ¿cierto? Entonces, imagínense, ustedes habían estudiado como más a profundidad esta parábola, ¿cierto que no? Uno la lee y dice, uy, tan bonito, o esto y lo otro, o por encima entiende, pero no va al trasfondo, ¿cierto? Entonces, esa es la cizaña. Ahora, ¿qué será una persona cizañosa? ¿Cierto? Sí, ¿no? Una persona, ¿qué dice doña Celsa? Envidiosa. ¿Qué más podemos decir de alguien que es cizañoso? Chismosa. Listo. Por decirlo, sinónimo, ¿cierto? Dice, aquella que daña, perjudica o estropea a otras, evitando que éstas surjan y crezcan. Eso es una persona cizañosa. ¿Conocemos a alguien que sea así? Estamos rodeados de personas cizañosas, ¿cierto? Muchísimas, ¿sí? Pero ahí es donde vamos a estudiar la palabra de Dios. A eso vamos, ¿sí? Por eso le digo, muchas veces uno lee y no se detiene a escudriñarla, no se detiene a llegar a una profundidad, digamos, a adquirir un mayor conocimiento de lo que Dios nos ha enseñado, ¿sí? Y eso son muchas, ¿listo? Dice, el trigo y la cizaña son muy similares,
en su etapa de crecimiento, lo que yo les decía ahorita. Pero solo hasta que ambas plantas están maduras se puede notar la diferencia entre las dos. ¿Sí? Así que los frutos de cada planta, en este caso, los frutos de cada uno de nosotros es diferente, ¿cierto? Como la cizaña y el trigo. Los que definen el quién es de buen fruto, de mal fruto, ¿qué es? ¿Qué lo define? Sí, pero aparte de Dios, ¿quién lo define? Nosotros mismos, ¿sí? Nosotros mismos definimos el fruto que vamos a dar. Lógicamente, Dios debe estar ahí, ¿sí? Porque Él es el que nos da, digamos, ese alimento espiritual para poder dar buen fruto. ¿Listo? Les decía, Jesús predicó muchísimas enseñanzas como esta, muchísimas parábolas. Por eso yo les preguntaba, ¿conocemos muchas? Sí. ¿Sí? Son narraciones cortas donde nuestro Señor Jesús le enseñaba a la gente. ¿Sí? Muchos dicen que no entendían. Muchos de nosotros, cuando digamos, nos leyeron una parábola de estas o una enseñanza de estas, no la entendimos. Yo también me pongo allí. Muchísimas veces Elier la leyó o en algún, bueno, no solamente en Senfol, en otra parte, o usted en su devocional de pronto la leyó y créame que de pronto hasta ni la entendió o la entendió de una manera diferente. Sí, porque pues si uno de pronto no tiene quien lo guíe o algo, entiende a su manera, como dice uno, ¿cierto? Pero ¿quién le da realmente la enseñanza a uno? Dios, a través de su espíritu. Es el que le enseña qué es lo que hay en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, dice, de esta manera era más fácil para sus discípulos recordar las enseñanzas. Dice que era más fácil para los discípulos recordar las enseñanzas. Y eso es lo que quiero en esta tarde. Que a través de esta parábola nos llevemos algo. ¿Sí? Nos llevemos algo que sea fácil de recordar. Que digan, uy, de esta persona, como ustedes ahorita dijeron, conocemos muchas personas cizañosas así y están en medio de nosotros. Claro, aún aquí pueden haber. Aún cada uno de nosotros podemos en algún momento haber metido cizaña o estar metiendo cizaña. Inconscientemente lo digo yo, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que no solamente la cizaña es lo que decía don Carlitos, lo que decían por acá, ¿no? Hay muchas cosas en las que hay cizaña, ¿sí? No solamente en las personas, ¿sí? Ahorita con lo de las redes y todo eso, allí ya hay cizaña, porque el enemigo es el que pone eso, ¿sí? Entonces, dice, con esta parábola Jesús quería mostrarle a sus discípulos que a través de su vida cotidiana se iban a encontrar con todo tipo de personas, dentro y fuera de la iglesia, ¿sí? Y eso es lo que quiero hoy. Que nosotros nos vamos a encontrar con cantidad de gente que nos va a meter, como dice así, cizaña. Búsquele el sinónimo que usted quiera a cizaña, vamos a encontrar muchos, ¿cierto? Y nos vamos a encontrar afuera y créame que también aquí en la iglesia nos vamos a encontrar personas así. Nos vamos a encontrar. Dice, pero eso no significa que el mensaje esté equivocado. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que muchas personas, cuando nosotros no tenemos el conocimiento suficiente, ¿sí? O somos nuevos, ¿sí? Allí, más que todo cuando somos nuevos, me incluyo, por eso digo somos, yo casi siempre me incluyo ahí porque cuando uno viene a dar una reflexión, casi siempre ha sido lo que también le ha pasado, ¿sí? Me empieza a meter uno cizaña, ¿sí? No sé si a usted le haya pasado. Y le dicen, ¿y a qué iglesia está yendo? No, yo estoy yendo a Senfol, Centro de Formación y Liderazgo Cristiano, el pastor, el líder es John de la Cruz, la pastora, y bueno, con lo más sencillito, ¿y allá piden el diezmo? Ahí ya que hay, sí, ahí ya hay, sí, la persona de afuera empieza. Entonces uno le puede decir, no, allá no obligan, pero esto y lo otro. No, pero empieza la persona a meterle, que no, que es que esto, que yo no sé qué. Ya empieza. Si usted no está maduro espiritualmente, esa cizaña empieza a trabajarle. Y muchas personas nos hemos dejado influenciar negativamente y hasta nos hemos ido de una parte o de una iglesia por la cizaña que empieza a meter a otras personas. ¿Sí? Entonces, en esta parábola vamos a trabajar 3 puntos importantes.
Uno es el trigo, dos la cizaña y tres el campo. ¿Listo? Cuando nos referimos al trigo, ¿ustedes qué pensarían que a qué se refería nuestro Señor Jesús? Ya leímos el pasaje completo. ¿Listo? El trigo y la cizaña. Ya hicimos ahorita como un ejemplo, ¿sí? Más o menos quién es la cizaña, digámoslo así. Entonces, ¿quién es el trigo? Gracias, Jorge. Más claro no está, ¿no? Jorge lo dijo. ¿Sí? Nosotros somos el trigo. ¿Sí? Cada uno de nosotros, ¿sí? Fuimos en un momento el grano del trigo. ¿Sí? Porque nosotros no fuimos la espiga ya madura que está dando frutos. Nosotros fuimos el grano, fuimos sembrados. Y los que estamos aquí tenemos que decir que fuimos sembrados en buena tierra. ¿Sí? Eso tenemos que decir. Por eso dice, nosotros somos el trigo. ¿Sí? Nosotros somos ese trigo. ¿En qué etapa estamos de nuestra madurez? Solamente cada uno de ustedes lo sabe. Si todavía está en ese granito que no ha ni siquiera brotado de la tierra, o ya es una espiga, o ya está dando frutos. Entonces, ese trigo somos nosotros. Los que estamos aquí, los que le han sembrado la palabra de Dios, los que están dando fruto, ¿sí? Y los que se han multiplicado. O sea, nosotros somos el trigo, lo que decía Jorge. ¿Sí? Los creyentes, los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Los que lo seguimos. Mire la enseñanza, por eso Jesús decía. ¿Sí? La cizaña, decía Jorge, son todas esas personas. ¿Sí? Que muchas veces, él decía, no son creyentes, pero hay también personas creyentes que somos cizañosas. Egoístas. Sí, habemos. ¿Sí? A veces inconscientemente, pero lo habemos. ¿Sí? Yo decía, y he dicho muchas veces, y reflexionaba, y muchas veces, ¿quién va a dar el tema? Por ejemplo, no voy a nombrar. NN. No, pero es que para ir allá eso es como perder el tiempo. No vamos hoy. Eso no es cizaña. ¿Sí o no? Y lo digo porque a mí de pronto me ha pasado. ¿Sí? Ya en mi, digamos, en esta etapa digamos, de madurez, yo no puedo decir eso. ¿Quién va a dar el tema? Fulano. No, bueno, yo voy porque Dios a través de él me va a hablar. Algo se me queda, algo me habla. ¿Sí? Pero muchas veces hemos dicho, como no está el líder, como no está la líder, yo a qué voy a perder el tiempo. No quiero que levanten la mano porque de pronto, ¿no? Pero no sé si de pronto de los que estamos aquí se nos haya pasado alguna vez o alguna vez no haya venido porque no vino el líder o porque no está el líder. Yo lo digo, pero le digo, a mí me pasó. ¿Sí? Y cada vez que uno reflexiona en la palabra de Dios, le dice, hey, vea, usted era así. ¿Sí? Pero para eso estamos acá, ¿no? Para crecer y cambiar. Dice, el trigo también, aparte de nuestra naturaleza espiritual, representa todas sus áreas de su vida. ¿Sí? Todas las áreas de nuestra vida representa el trigo. En el trabajo, en sus sueños, en sus metas, en sus anhelos. ¿Sí? También representa el trigo. Y también vas a encontrar personas cizañosas. En toda parte nos la vamos a encontrar, no solamente en la iglesia. ¿Sí? Entonces, lo que en esta tarde, o sea, el mensaje claro que quiero dejar es que nosotros sí o sí nos vamos a rodear de personas que no van a querer que tú y yo crezcamos. Empezando muchas veces desde nuestros hogares. ¿Sí? ¿A quién no le ha tocado
batallar desde su hogar o desde su familia, cuando apenas usted empezó a, digamos, no sé si su primera iglesia fue Senfol o de pronto algunos dicen que la cruzada estudiantil o bueno, ¿cierto? ¿Quién no empezó a batallar con la misma familia? ¿Cierto? Empezó, ya vas a ir por allá, ya vas a perder el tiempo, te están llenando la cabeza de cucarachas y sigue y sigue y sigue. ¿Sí? Porque Dios había sembrado ese trigo, que somos cada uno de los que estamos aquí. ¿Sí? Y también, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? El enemigo sembró esas personas en medio de nosotros. ¿Sí? ¿Hasta dónde nosotros podemos permitir que esas palabras malintencionadas afecten nuestra vida, afecten nuestro corazón? Eso no lo sé yo. Eso lo sabe Dios y cada uno de ustedes. Si nosotros no estamos preparados espiritualmente, créame que esa cizaña va a hacer efecto. Va a hacer efecto. Bueno, los pasajes bíblicos los tienen listos. ¿Sí? Yo les digo en qué momento ¿listo? Listo, entonces, el primero es el trigo, ¿listo? El trigo puede ser las buenas decisiones, tus buenas acciones, tus ideas creativas, la planificación estratégica que tengamos cada uno, las proyecciones de vida, o sea, todas las áreas de nuestra vida. Nuestro hogar, ¿sí? Nuestro hogar, nuestra familia, ¿sí? Los que somos casados, pues nuestras esposas, ¿sí? ¿Y a quién no le metieron cizaña? A todos, ¿sí o no? Yo creo que a todos, ¿sí? Empezando que ya te vas a casar con ese, ya te vas a casar con esa, pero mira que no sé qué, ¿cierto? Y ya empezó ahí estaba la cizaña, empezando desde nuestra familia, ¿listo? Pero las buenas acciones y todo lo que nosotros en nuestro corazón, todas las intenciones buenas de nuestro corazón, ese es el trigo, ¿listo? Ahora vamos a ver qué es la cizaña, ¿sí? Es todo aquello, decían, lo que es dañino, lo malo, lo negativo, todo lo que es peligroso. Y eso surge, siempre va a estar alrededor de nuestra vida. Siempre. Nosotros no podemos ignorar eso. Y no lo podemos quitar. No lo podemos quitar, porque siempre va a estar allí. Siempre va a estar alrededor. ¿Sí? No sé qué tanta cizaña podrá haber, digamos, haber alrededor de cada uno de nosotros. De pronto en algunos va a haber más, en algo otro menos. Pero créame que siempre va a haber cizaña. Cizaña para que nosotros no crezcamos. Y principalmente no crezcamos, ¿qué? Espiritualmente. Porque ahí es donde más nos atacan. Donde más nos ataca el enemigo. Porque algo que debemos tener claro es que la cizaña o todo lo dañino no lo siembra Dios. Lo siembra el enemigo. ¿Sí? Él es el que siembra la cizaña. En cada persona, ¿sí? En cada área. Él es el que siembra la cizaña. No podemos decir que es Dios. No, es el enemigo. ¿Sí? Como lo vemos en el pasaje. Y ahorita lo vamos a estudiar un poquito más. ¿Listo? Dice, la cizaña en tu vida puede tener diferentes formas. Una crisis matrimonial producto de una infidelidad. ¿Sí? Un negocio que no rinde producto de las malas decisiones. ¿Sí? Una depresión que tiene cada persona. Una decepción amorosa. Un líder espiritual engañoso. ¿Sí? Porque dice que todo lo que brilla no es oro. ¿Sí? Un líder espiritual engañoso. Y podemos encontrar muchos. Yo tengo una historia muy grande de un socio o un amigo que lastimosamente cayó en manos de un líder espiritual. Uno dice líder espiritual porque él dice que se conoce la palabra al derecho, al revés y mejor dicho, y lo engañó, que lo dejó en la calle.
¿Sí? Entonces, mire hasta dónde va todo esto. ¿Listo? En fin, la cizaña siempre vendrá a dañar ¿a qué? Al trigo. ¿Sí? Siempre va a dañar al fruto bueno. ¿Listo? ¿Qué hace la cizaña en el trigo? De seguro has escuchado muchas historias de pastores, sacerdotes, creyentes, bueno, etcétera, etcétera, que han hecho cosas malas. ¿Sí? Desde mucho antes hasta la actualidad. ¿Sí? No vamos a hablar de lo malo, pero yo sé que han escuchado, ¿sí? Que siempre, ¿sí? Siempre más que todo en las noticias, lo malo, eso es lo primero que sacan, ¿sí? De los líderes, de los pastores, de las iglesias. Lo malo siempre lo sacan, pero lo bueno casi nunca le dan relevancia ni lo van a conocer. Sí, lo esconden. Lo malo sí siempre sale a la luz. Y hemos escuchado. Y por lo general, los más señalados son los pastores o los líderes. ¿Sí? Hemos escuchado. ¿Listo? Y esa es la cizaña dentro del trigo. ¿Sí? Ahora, por esa cizaña, por eso yo le decía, los medios de comunicación también meten cizaña. Y bueno, lo que usted quiera decir, muchos no llegan a los pies de Cristo. Por eso. ¿Sí? ¿Han escuchado? Yo para qué voy a ir donde ese pastor si ese pastor es peor que yo. Yo para qué voy a tal iglesia si allá es iglesia. Mejor dicho, los que van son, no, pues peores. Siempre, no, ni siquiera dicen iguales, porque ellos se creen mejores que nosotros. Pero siempre dicen son peores. ¿Cierto? ¿Para qué voy yo? ¿Cierto? Eso es cizaña. ¿Sí? Eso es cizaña. Entonces, cuando vemos estas cosas, es fácil preguntarnos si el Evangelio de Jesús era real. ¿Cómo puede un ser humano estar tan cerca de Dios o conocer tanto a Dios y hacer tales cosas? ¿Sí? Y cuando nos preguntamos eso, ya nosotros mismos nos estamos interiorizando con la cizaña. ¿Sí? Porque si nosotros decimos, ¿por qué si ese líder, si ese pastor, si esa persona tan conocedora de Dios hace tantas cosas? ¿Sí? Y esa es la cizaña. Y si nosotros mismos empezamos a atesorar en nuestro corazón las malas, las cosas malas y dañinas, pues nos vamos a contaminar de eso. ¿Sí? Eso hace la cizaña dentro ¿de quién? Del trigo, o sea, de nosotros. La verdad es que muchas de estas personas no son realmente creyentes. Ahorita Jorge decía, ¿sí? No son realmente, porque estamos hablando de creyentes y alguien que sea realmente creyente, ¿cierto? Porque si fuera una persona realmente creyente, pues lógicamente no haría tales cosas. Se supone que no las hace, que no las debe hacer, ¿cierto? Así que aunque se vistan y hablen como cristianos, son los frutos los que demuestran si una persona es verdaderamente creyente o hija de Dios o ha recibido a Cristo. O sea, los frutos que dan o que damos o que dé cada uno de nosotros es lo que realmente va a hacer la diferencia si nosotros realmente somos creyentes. Ahora, yo les digo, no se fijen en el que está al lado. Mire al que está al lado, como dice el líder, mire el que está al lado. No se fije en el que está al lado, ¿sí? Porque el que está al lado puede ser un verdadero trigo o puede ser cizaña, ¿sí? No se fije el que está al lado en su casa. Si es un trigo o es cizaña, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver qué es lo que hay que hacer con esa cizaña. ¿Listo? El campo. Cuando hay muchas parábolas, especialmente muchas enseñanzas, donde Jesucristo se refiere al campo. Muchas. Casi la gran mayoría creo que de las parábolas se refieren al campo. ¿Y el campo es? ¿Ah? Sí, es, bueno, listo. Es la tierra donde cultivamos o se cultiva. Eso es lo que nosotros conocemos como el campo. Pero espiritualmente, de acuerdo a la palabra de Dios, somos nosotros. ¿Sí? Nosotros. ¿Sí? Cuando dicen usted vaya y siembre la semilla al campo, ¿sí? Espiritualmente, pues, aquí, ¿a dónde vamos a sembrar la semilla? A las personas, ¿cierto? El campo somos nosotros. Excelente que lo tenemos claro.
Dice, representa nuestra vida en las diferentes facetas que ésta pueda tener, vida espiritual, también vida matrimonial, vida familiar, laboral, en estudios, iglesia, etcétera. O sea, ya llevándolo, el campo es todo eso, saliéndonos de la tierra, como decía don Carlos, ¿cierto? Ya es todas esas áreas. Y por eso era que yo hacía referencia que el trigo no solamente nos quedemos, que es el área espiritual, sino todas las áreas de nuestra vida, todas. ¿Sí? Y ahí vamos a encontrar esas malas personas. Nuestro Señor quería dejarles a sus discípulos palabras de aliento que los ayudaran en el futuro cuando se encontraran con personas falsas, con personas dañinas, ¿sí? Con personas escrupulosas, con personas que no te van a dejar crecer, que siempre van a querer lo malo para cada uno de ustedes. Nuestro Señor Jesucristo los preparaba a ellos. ¿Sí? Y eso quiero que en esta noche salgamos preparados para enfrentarnos a esas personas que están allá afuera. Para esas personas que están muchas veces, como le decía, al lado nuestro. ¿Sí? Al lado nuestro. A las personas que a toda hora, muchas veces están metiendo en palabras cizañosas, palabras de que esas palabras negativas que afectan muchas veces nuestra misma salud. ¿Sí? Nosotros no nos debemos dejar contagiar. No nos debemos dejar contagiar de esas personas. ¿Listo? Ahora eso es como, esa era la introducción, ahora sí vamos al tema. Listo. Ahora sí, ¿quién tiene el Mateo 13 del 28? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Listo, paremos ahí. Esa es una decisión ¿qué decisión sería? ¿Una decisión buena o una decisión mala? Dice doña Celso, una decisión dura. Bueno, estamos hablando de la comparación, bueno, que el trigo somos nosotros y que la cizaña las malas personas. ¿Listo? Aquí la comparación es que verdaderamente es un trigo y la cizaña también es la planta. Entonces, si está la planta en medio de nosotros, los siervos llegan y le dicen, vea, ¿qué hacemos? ¿La arrancamos? ¿La sacamos? Entonces, preguntémonos o pregunte usted, dígale a Jesús o a Dios, Dios, ¿qué hago con esta de aquí al lado? ¿Qué hago? ¿La arranco o qué hago? Sí, eso. Llévatelo de una vez, ¿sí o no? Esa es la decisión, digamos, de los necios, digámoslo así. Digamos, es una decisión de los necios o de las personas que realmente, ¿qué podríamos decir? De una persona que realmente, ¿qué? ¿No tiene a Cristo en su corazón? ¿O no conoce de Dios? Porque dice que Dios es amor y pues toca sí o sí aguantárnoslo, ¿no? ¿Decisión? No la tomamos nosotros. Esa decisión no la tomamos nosotros. ¿Listo? Pero de acuerdo al pasaje, dice que fue una decisión prácticamente de los necios. En el caso, pues son los siervos. Ellos vieron lo más fácil fue decirle al amo, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Sí? Esa puede ser una decisión que cada uno de nosotros en algún momento le hemos dicho a Dios, en algún momento de ira, de rabia, ¿sí o no? Ya Dios, llévate a esta persona porque es que ya. Sí, ya no aguanto, ya. ¿Sí? Esa fue una decisión. ¿Listo? Dice, los empleados del dueño del campo le dijeron a su patrón, arranquemos la cizaña. Podría ser una alternativa, ¿sí? Pero era una alternativa apresurada, ¿sí? Porque realmente era como deshacernos del problema y listo, ¿sí? Tal acción, arrancar la cizaña, equivale a preocuparse por situaciones sobre las cuales no tienes control, ¿sí? No tiene ningún control. Lo que yo le decía ahorita, esa decisión no es nuestra, ¿sí? Esa decisión no es nuestra. Ahora, ¿cuál fue la propuesta del maestro? ¿O qué le dijo el maestro o el patrón? 29:30. ¿Quién tiene Mateo 29:30? No, pero es que acá uno tenía un papelito.
¿Qué tenía el papelito de Mateo 29:30? Recojan el trigo y guárdelo en granero. ¿Listo? 30. Entonces, ¿qué le dijo el patrón? No, nada, definitivamente no, déjela ahí quietica, ¿sí? Déjela ahí quieta, ¿sí? Porque, ¿qué dice ahí? No sea que al arrancar la mala, se lleve la buena. Imagínese usted que le diga a Dios, llévate este y por ende también se lo lleva a usted. ¿Ah? Palabras sabias, mire. No, no la puede arrancar. ¿Sí? Además, lo que hacíamos la comparación, en el momento en que la planta, el trigo, está creciendo, la cizaña también está creciendo, o sea, estamos en la planta. ¿Y son qué? ¿Qué decíamos que eran qué? Iguales, idénticas, ¿sí? Idénticas. Solamente ya cuando ha llegado a la etapa de madurez es que se da cuenta y se diferencia. Y mire lo que le dice aquí. Dejar crecer juntamente la una y la otra hasta la cosecha. ¿Y cuál es la cosecha? De acuerdo a la palabra de Dios. Cuando venga y diga, me llevo a este se queda. Bueno, no sé qué irá a hacer Dios con cada uno de nosotros, si nos llevará antes o después. Él dice hasta la cosecha. No se sabe si en estos momentos llegue la cosecha o no. ¿Sí? Marquitos. ¿Listo? O sea que en otras palabras, ¿qué nos toca hacer con la personita que tenemos ahí al lado? Listo, nos la vamos a aguantar, pero más que eso hay que hacer algo. Exacto. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Sí. Imagínense que por más que queramos, Dios dice, hay un momento, no la puedo arrancar todavía. Cuando ya haya madurado y vamos a ver si ese fruto es malo o es bueno. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí ya, entonces ya miramos. Entonces, la cizaña, ¿qué va a pasar con esas personitas? A un lado, ¿sí o no? Dios, ahí dice que las atará y las quemará. Bueno, si yo no sé Dios qué irá a hacer con ellas o con nosotros. ¿Cómo será? Pues, de acuerdo a la palabra de Dios, para nosotros hay cosas espectaculares, ¿no? Exacto. Pero pues de acuerdo aquí, unos van para allá y dice, y ahora sí, primero recoge el qué? La cizaña. Y después el trigo. Ajá. Entonces imagínese. ¿Sí? Entonces imagínese. Por eso, si usted tiene una personita al lado, no le diga a Dios, llévesela, ¿qué hago? Nos toca orar y que también crezca igual que nosotros. ¿Sí? Que nosotros tenemos que dar frutos, como dice allí. Porque la cizaña también va a dar frutos. Pero dice que va a dar malos. ¿Sí? Porque es venenoso. Dice que el fruto de la cizaña es venenosa. ¿Sí? Ahora, otra cosa que queremos, que quiero que identifiquen. De acuerdo a la parábola, ¿la cizaña creció junto o la sembraron? O sea que la puso. ¿Sí? De acuerdo a la parábola. Sí la leímos hace rato. Vamos aquí otra vez a ese pedacito. Dice, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo o el enemigo y sembró la cizaña entre el trigo. O sea que no creció. ¿Ah? Exacto. Se dice que yo, digamos que yo fui el sembrador, sembré esta parcela de trigo. Dicen, de acuerdo a si usted busca en Google, en ese dice que es una maleza y que crece sola, junto al trigo. Y es como es una maleza, crece pues también junto a otras, me imagino que en el arroz, no sé, la verdad. Pues sí, en toda parte. Pero aquí dice que fue el enemigo que sembró la cizaña, ya que no creció. Imagínese, o sea que usted puede estar junto a otro que es trigo y viene el enemigo y siembra la cizaña ahí en ese trigo. Imagínese tan, ¿sí? Tan tremendo, ¿sí?
que dice que mientras dormían, o sea que si nosotros no podemos dormir, mientras dormían vino el enemigo y sembró la cizaña en medio del trigo. Y ahí pues ya conocemos la historia, ¿no? Listo. Dice, de esta afirmación aprendemos que la cizaña es parte de nuestra vida. Eso debemos aprender. Lastimosamente es parte de nuestra vida. ¿Listo? Seguir trabajando en nuestro campo es lo mejor que podemos hacer, tanto usted como yo. Ya sabemos que el campo somos nosotros. O sea, seguir trabajando nosotros es lo mejor que podemos hacer. ¿Sí? Porque dice ahí, ya lo leímos, en su momento de la cosecha o de la siega, ya Dios separará, quitará. ¿Sí? Quitará la cizaña del trigo. Y uno para un lado y el otro para el otro. ¿Sí? Que el uno lo quemará y bueno, pues eso sí ya. ¿Sí? Pero no podemos hacer más. Entonces, seguir trabajando nosotros. No, claro, Marquitos, eso no se puede. ¿Sí? No, como le dije al principio, nosotros somos trigo. Apropiese que nosotros somos trigo. ¿Que va a crecer de pronto o creció la cizaña? Sí, crece al lado nuestro. O inclusive, como les dije ahorita, el enemigo puede venir y sembrarla. ¿Sí? Puede venir y sembrarla. Listo. Entonces, es lo más sabio, ¿no? Seguir trabajando en nosotros. Ahora pregúntese, ¿qué va desaparecerá la cizaña de su lado? Ya dijimos que ¿qué? Que no va a desaparecer, ¿sí? De acuerdo al pasaje bíblico, no va a desaparecer. ¿Sí? ¿Hasta qué? Hasta que venga. Hasta que venga el Señor o hasta la siega, la cosecha, ¿sí? Lo que dice ahí. O sea que hay que seguir. No al menos hasta que nuestro Señor vuelva. Listo. Ahora, faltan unos minuticos. Vamos a ver. Bueno, preguntémonos. Yo creo que esa pregunta es fácil y sencilla responderla. ¿Nuestro Señor Jesucristo creció también en medio de cizaña? Muchísimos. Yo creo que, dice Francis, lo seguía más a él que a nosotros. Yo creo que nosotros, sí, pero yo creo que, pues, no, pues digo, el enemigo no sembraría tanta cizaña o tanto lo atacó a él como a nosotros, ¿no? Hay algo que nosotros hemos aprendido, que entre más espiritual usted esté arriba, ¿qué pasa? Más atacado es, ¿sí? Más cizaña hay ahí, ¿sí? Sí. ¿Eh? Entonces, hay tres pasajes bíblicos, por ahí están. ¿Quién los tiene? Está no, los tienen, los que Jorgito repartió. Está, ya le digo cuáles son, para que me los lean. Ajá, eso, léame ese, Lucas 23, 29. Imagínese lo que uno, digamos, ahí dice los malhechores, los que estaban ahí colgados, le dice, ¿sí? Primero que todo, ¿qué dice ahí? ¿Lo qué? Lo insultaba, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no nos han dicho que hasta de pronto parecemos locos? ¿Sí? Entonces, mire, ahí hay. Dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Mm? Por todo lado. Nuestro Señor Jesucristo fue más atacado que cualquiera de nosotros. ¿Sí? Imagínense, ya iba a morir y lo seguían atacando, ¿cierto? ¿Quién tiene Juan 20, 24, 25? Esa es una historia, un pasaje que me gusta hartísimo. Sí, Juan 20, 24, 25. Habla sobre la incredulidad de Tomás. ¿Lo tienen por ahí? ¿Quién lo tiene?
Allí, usted tiene un papelito, ¿cierto? ¿Allí? ¿Un papelito? Sino que como ella lo tienen, ella no sabe leer, ¿cierto? Listo, Juan 24:25. Si alguien lo tiene o lo leo acá. Dice, ¿lo tiene, Jorge? Sí, y 25. Llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Listo. Me gusta la historia porque al final de esta historia dice que bienaventurados, creo que es que dice, los que creen, pero que no lo hemos visto, ¿cierto? Pero entonces mire este pasaje. ¿Quién era Tomás? Un discípulo, uno de los 12, ¿cierto? Los otros que le dicen que han visto al Señor fue cuando resucitó, ¿cierto? Lo hemos visto. De una vez el que empezó a dudar, ¿sí? Dijo, si yo no lo veo y meto mis dedos en las llagas de sus manos y en el costado, no creeré, ¿sí? Y más de uno, todavía seguimos como Tomás, incrédulos, más de uno, ¿sí? Y si nosotros que leemos la palabra, que la estudiamos o medio la estudiamos, digámoslo así, medio la estudiamos, sufrimos muchas veces de incredulidad. Imagínense los que están allá afuera. ¿Mm? Exacto. ¿Mm? Así es. Santiago 1:6 dice, el que esté falta de sabiduría, que la pida a Dios, que la da abundantemente y sin reproche, ¿sí? Pero eso lo sabemos nosotros. ¿Y los de afuera? Yo le digo, ya sé que Dios dice, pídamela a mí, yo se la doy. Y entonces para interpretar esto o medio interpretarlo, pues Dios es el que a través de su espíritu pues nos da discernimiento y bueno, y la entendemos. Pero los que están afuera, ¿sí? Pero entonces, ¿a qué iba? A que siendo uno de sus discípulos, anteriormente le había dicho, Jesús ya les había dicho a ellos que iba a morir y que al tercer día, bueno, y todas las historias que de pronto hemos escuchado, mas sin embargo así, Tomás dijo, no creo, hasta que no lo vea. Entonces, si Tomás, que yo siempre le he dicho, bienaventurados ellos que vivieron con él y tuvieron la oportunidad de estar con él, y uno de ellos dudó, ¿qué será de nosotros? ¿Mm? ¿Sí? Ahí la cizaña, porque ya les estoy metiendo cizaña. ¿Ve? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Listo. Juan 6:41 al 43. Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿este no es Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora, del cielo he descendido? Juan 6 del 41 al 43. Voy al 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. ¿Sí? Mire desde tiempo atrás, ¿sí? Con todo lo que tuvo que, mejor dicho, luchar. Y eso, que estos pasajes son como los más conocidos, ¿sí? Los más suaves. Imagínense cuando el diablo tentó a Jesús allá cuando estaba en ayuno. ¿Mm? ¿Sí? Imagínense si a Jesús, los judíos, bueno, igual todo eso tenía que pasar porque es que Cristo está, ¿sí? Le dicen, ¿y no es este el hijo de José y María que nosotros conocemos, Jesús el carpintero y lo otro? Cuando digan, no, es que yo soy cristiano y voy a Senfol. Y este no era el que andaba allá y el que esto y lo otro y que yo no sé qué, y ahora dice que es cristiano. ¿Sí? Y nos pasa, ¿sí o no? Y yo creo que nos seguirá pasando, ¿sí? Pero entonces, la reflexión es
que nosotros debemos trabajar en nuestro campo, en nuestra vida espiritual, cada uno de nosotros, ¿sí? Individualmente, ¿sí? Individualmente. ¿Por qué? Porque dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Entonces, la reflexión es, ¿qué fruto está dando? ¿Qué fruto piensa dar? ¿Sí? ¿Qué fruto es el que usted anhela que los demás cosechen? ¿Sí? Piense en eso. No piense en la cizaña. Esa entreguémosla a Dios. A esas personas entreguémosla a Dios. Porque dice ahí que yo no puedo hacer nada. Y no podemos hacer nada. ¿Sí? Llegará el momento. Si yo miro ahí, digamos, la palabra de Dios, dice que primero dijo, el amo dijo que crecieran juntas y que la cizaña la va a quitar, la va a apartar, y después el trigo, ¿sí? Si Dios lo decía así, bien. Y si primero nos va a quitar a nosotros y deja después la cizaña, porque también es la otra, porque de acuerdo al arrebatamiento, lo que dijo Marquitos, ¿quiénes irán primero? Sería el trigo, ¿sí o no? ¿Y quién va a quedar? Los que todavía no han recibido a Jesucristo, como una segunda oportunidad les va a dar, y bueno, eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Sí. Sí, ese es el problema, que como dice que para Dios un día puede ser 1000 años, entonces pues que debemos estar despreparados es lo único. Lo que el líder siempre nos dice, toca estar despreparado a toda hora, ¿sí? Pero entonces lo que digo, ¿qué trigo, en qué momento de la etapa está usted? ¿En qué momento está usted? Se supone que nosotros ya no somos la semilla. Esa espiga ya está creciendo en cada uno de ustedes. De pronto aquí, doña Mary, ¿cierto? Aquí en Senfol. Primer vez que viene, ¿cierto? Démosle un aplauso a Mary. Bienvenida, Mary. ¿Sí? De pronto ella, lo digo así, pues no sé si de pronto ya hayas sido expuesta al mensaje en otra iglesia, por otras personas, o es primera vez que doña Damaris te comparte, digamos, ¿sí? Digamos, pero que no hubiera ido a otra iglesia y que no le hubieran compartido nunca. Ella estaría en apenas sembraron, ¿cierto? O sea, ella es la pepita del trigo, ¿sí? Porque se supone que apenas le sembraron la semilla del evangelio, ¿sí? Pero los demás, ¿en qué etapa estamos? Algunos podremos estar en la etapa donde la cizaña está creciendo ahí y que todavía nosotros nos dejamos influenciar o no nos distinguimos. Porque en la etapa de crecimiento dice que el trigo y la cizaña son muy iguales. Entonces, ¿en qué etapa está usted? ¿Está igual al mundo o usted ya está en una etapa de madurez más arriba? ¿O usted ya está dando frutos? Que si usted está dando frutos, dice ahí que la cizaña que está al lado suyo, Dios la quita. O sea que si hay una persona que le estaba sembrando cizaña, usted ya está dando frutos, por lo tanto usted ya no debe preocuparse por esa persona. Ya, exacto, ya no le debe hacer mella, porque es que usted ya dio fruto. Y de acuerdo aquí, ya Dios se lo quita. No decir que es que lo va a matar o por ahí va a sufrir un accidente, no, pero que por lo menos se lo aparta, ¿cierto? Y ya usted maduro espiritualmente, dice don Marquito, ya no le debe hacer mella. Exacto, ya no debe ser esa influencia cuando apenas usted estaba creciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer usted con esa cizaña? Si la tiene al lado. Y si usted ya pasó por todas esas etapas, quiere decir que ya está en un proceso más avanzado, donde Dios le está diciendo, bueno, ¿qué frutos va a dar usted? ¿Qué frutos está dando? ¿Sí? ¿Ya es el tiempo de la cosecha? ¿O en qué tiempo está? ¿Sí? Entonces, para terminar, oremos para que Dios se encargue de todas esas personas que están alrededor nuestro.
Entonces, espero que esta pequeña reflexión, mire como uno, o sea, digamos, estudiando, bueno, reflexionando, ¿sí? Saca algo bueno, porque en la Biblia siempre va a haber algo bueno, ¿sí? Y esa es la enseñanza que tenía para hoy, del trigo y la cizaña. ¿Listo? Entonces, oremos.